Bienvenidos, hoy vamos a hacer este pancito de zanahoria que está increíble. Vamos a empezar esta receta rallando la zanahoria. No hace falta pelarla, si lavala bien. Yo jamás pelo una zanahoria, para mí es un desperdicio de tiempo, porque muchísimos de los nutrientes están en la cáscara y si la pelamos nos vamos a perder. Una vez rallada la zanahoria, vamos a agregar el queso rallado. Yo voy a usar un sobre de los que ya vienen listos, un sobre de 40 gramos. Y esto lo vamos a mezclar bien. Seguido de eso le vamos a agregar la materia grasa, que puede ser aceite, como en este caso yo voy a usar aceite, o también puede ser manteca o grasa. Yo voy a usar aceite de girasol, vos podés usar oliva, el aceite que vos quieras. También integramos bien. Una vez hecho eso, vamos a agregar la harina. Acá entra en juego la levadura, vamos a agregar la levadura. Y ahí, con la levadura vamos a poner una cucharadita de azúcar. Le vamos a agregar un poquito de agua tibia. Y lo vamos a integrar un poquito así con la mano, que se haga un engrudo ahí. Agregamos un poco más de agua. Y lo vamos a dejar así 5 minutitos. Pasado ese tiempo le vamos a agregar la sal, pero no en la levadura, por los costados, para no quemarla. Ahí está. Y vamos a mezclar bien todo. Sal le pusimos muy poquita porque, como ustedes ya saben, el queso rallado ya viene bastante salado. Entonces si le ponemos mucha sal nos va a quedar un pan muy salado. Ahora lo siguiente es ir agregándole agua tibia hasta que se forme una masa. Si te llegas a pasar de agua, que te puede pasar, obviamente le puede pasar a cualquiera, lo que vas a hacer es agregarle un poquito más de harina. Y listo, ya está. Lo importante es que no te pases mucho, porque un poquito no le hace diferencia a los ingredientes. Cuando ya tengas esta masa formada, vas a echar un poco de harina sobre la mesada, esparcimos y vas a empezar a amasar. Si está muy blandita le vas a ir agregando más harina. Acá lo vas a ir estirando, doblando y amasando así un rato, más o menos 5 o 10 minutos. Si vos ves que la masa está blandita y le falta harina, agregale sin miedo. ¿Por qué? Porque te puede pasar que la zanahoria empiece a largar sus líquidos, entonces te ablande la masa. Y lo que tenés que hacer es estirarla un poco así, le agregas harina, esparcís un poco, le haces así, que entre bien adentro de la masa, la doblás y seguís. Vas a ir haciendo un movimiento así. La empujás, haces un bollo, la traes de vuelta y con la otra mano, y vas a hacer movimientos envolventes así. Entre tanto y tanto la vas a estirar un poco, si querés con palo de amasar, si querés con las manos, la estirás un poquito. Es una masa muy blandita, así que va a ser fácil estirarla. ¿Por qué es blandita? Por el aceite y la zanahoria. La doblás, la doblás, la doblás y volvemos al bollo. Así más o menos 5 a 10 minutitos. Cuanto más amasado y más paciencia tengas para esta parte, mejor. Porque te va a quedar, cuanto más amasado te va a quedar más aireado y más esponjoso. Y mejor va a ser el levado. Yo te digo 5 a 10 minutos como mínimo. Si vos querés darle un poquito más, dale. Esto es lo que tienen que lograr. Una masa que sea suave, que tenga una linda textura. Y fíjense que no está ni muy blanda ni muy dura. Y además, si yo la aplasto, no se me pega ni en la mano ni en la mesada. Y no está lleno de harina, no es una masa que está llena de harina. Fíjense que yo le doy y no se pega. Tiene una textura linda, suave, y con esto vamos a lograr un buen levado. Así que ahora le vamos a dar forma, la forma que vos quieras, redonda, en un molde como sea, y lo vas a dejar levar. Yo les di esta forma. Vas a agarrar alguna placa para horno, le pones una capa de aceite y arriba un poquito, espolvoreás un poquito de harina, y los vas a poner ahí y directamente ya los vas a dejar levar acá arriba. Los vas a poner así separados, acordate de dejarle un espacio para el levado. Yo los voy a poner adentro de una bolsa o con una bolsa arriba, con el horno al mínimo apoyado arriba de la cocina. Y lo voy a dejar ahí un ratito así, sin que la bolsa toque la masa. Bueno, y acá los tenemos arriba de la cocina. Como ven, ya levaron bastante. Así que los vamos a mandar a horno a fuego medio, más o menos media horita, 20 minutos. Cuando ya tenemos los panes casi listos ahí a medio hacer, vamos a hacer algo que yo hago siempre. Aceite en una tacita. Si vos me seguís este truquito lo recontra conocés, porque lo hago en empanadas, en tartas, en todo. Y si no, deberías seguirme porque no sabés la receta que te estás perdiendo. Le agregamos pimentón extra dulce, no picante, pimentón dulce. Mezclamos bien
y vamos a pincelar nuestros pancitos para darles un toque de color y sabor que va a quedar increíble. Salieron un poquito más estirados y no tan altos porque no los hice en molde, entonces ¿para dónde le voy? Obviamente para los costados. Si yo les pongo un molde, como una budinera o algo así, va a elevar hacia arriba. Y ahora que los tenemos así, lo vamos a mandar al horno con fuego fuerte, al estante más alto de todos para que dore de arriba. Si tenés grill, mucho mejor. Suscríbete por acá para más videos.